personas que son puntuales y más un viernes por la tarde a estas horas, que sé que a veces puede ser un poquito complicado. Vamos a empezar ya la clase, que será grabada, pero bueno, como veis, solo se me ve a mí, se me escucha a mí para preservar vuestra intimidad. Y bueno, podremos interactuar durante toda la clase a través del chat. Yo no voy a estar todo el rato respondiendo a las preguntas para no perder ese hilo, pero sí que dejaré después de cada punto espacio por si alguien quiere preguntar, para responder a las preguntas, igual que después de la sesión también tendréis un espacio para preguntar tanto sobre lo que hemos hablado, sobre si tenéis alguna duda por el máster que tanto yo como Arturo, que también está aquí y es parte de las personas que trabajan para el máster, nos puedan ayudar. La clase está pensada para que sea más o menos una hora, aunque puede ser un poquito más si hay preguntas o si hay algún tema que os interesa más, si me enrollo un poquito más comentándolo, pero bueno, en principio está pensado para que sea una hora e intentaré ajustarme a ese tiempo, 10 minutos arriba o 20 minutos arriba máximo, para que podáis disfrutar del resto de la tarde. Así que, primero de todo, pues me voy a presentar, porque no sé si ya alguna de las que estáis por aquí me conocéis, que si es así, pues gracias por estar aquí conmigo y confiar en mí. Y si no, pues me presento, que soy Adriana Bruy, soy psicóloga general sanitaria, soy especializada en terapia de pareja y sexología clínica, también estoy formada como agente de igualdad y me dedico principalmente a la práctica clínica. Tengo una consulta privada en el centro de Valencia, que colaboro con otras profesionales en esta consulta. Ahora mismo somos un equipo, contándome a mí, de 4 psicólogas, la mayoría también especializadas en terapia de pareja y sexología, porque es el tipo de demanda que más atendemos. Y también soy pues divulgadora a través de las redes sociales, en mi cuenta de Instagram, que os la he dejado por aquí, Seres Sexuados, y me dedico también a la formación en general, pues en este caso como docente de AMIR en el máster de Sexología Clínica y Terapia de Pareja, pero también doy educación afectivo-sexual en colegios, desde infantil hasta la adolescencia. También imparto talleres para público en general sobre psicología, diferentes temas, colaboro con ayuntamientos, pues un poquito de todo. Así que me gusta mucho esta oportunidad que nos ha dado Amir de tener esta masterclass para que podáis ver un poquito cuál es, primero, nuestra forma de dar las clases, ¿no? En este máster, que es una forma pues, muy orientada a la práctica, donde hablamos de casos concretos, de situaciones que yo veo día a día en consulta, porque al final yo lo que veía en otros másters o formaciones que he hecho es que a veces había mucha teoría, pero yo salía de esas formaciones sin saber muy bien cómo aplicarlo en mi consulta, ¿no? Tenía mucha información, pero poca práctica. Entonces, este máster creo que todas las docentes hemos querido hacer algo diferente y suplir un poco las carencias que hemos visto en otras formaciones. Así que hoy lo que he cogido es una de las clases que yo doy en mi máster, que es la de gestión de conflictos de pareja. La he reducido un poco porque al final las clases del máster son bastante más largas que una hora, pero la he reducido y la he hecho un poquito más dinámica para que se ajuste a este formato de la masterclass, pero para que podáis también recibir pues, mucho del material que doy yo en ese módulo del máster y que pues, ya sea, pues me habéis comentado que algunos habéis terminado el general sanitario, otras personas estáis aún en la carrera formándose, os interesa este tema, otras personas estáis haciendo el PIR, y yo creo que para todas este tema es súper interesante y lo podemos ver en nuestra consulta, ya sea que acabemos trabajando en sanidad pública a través del PIR o que acabemos trabajando en clínica privada a través del general sanitario. Creo que es una temática súper interesante y muy abundante en nuestras consultas. Así que no me dilato más y vamos a empezar. Vale. Primero de todo, os he preparado un poquito un índice sobre lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Primero hablaremos de cuál es el papel del terapeuta de pareja en la gestión de conflictos, ¿no? Cuando viene este tipo de temática, de demanda, pues qué podemos hacer y cuál es nuestra función. Luego, cómo podemos hacer una evaluación del grado de conflictividad que hay en la pareja y cuáles son las herramientas o ejercicios que nos pueden servir para hacer esa evaluación de una manera concreta y dinámica. También hablaremos de cuáles son las distorsiones cognitivas que están a la base de muchos conflictos de pareja y cómo podemos trabajarlos a través de la estructuración cognitiva para que estas distorsiones no empeoren estas discusiones o hagan que surjan de la nada, ¿no?
También hablaremos de errores comunicativos, porque al final, a la base de los conflictos, muchas veces lo que hay es un problema de comunicación, ¿no? La pareja no emplea un buen tono o un buen estilo comunicativo y eso hace que el debate que puede surgir en cualquier pareja sobre un tema en el que no estamos de acuerdo, pues se vaya un poquito de las manos y acabe generando pues una pelea, un conflicto bastante más desagradable. También hablaremos de habilidades concretas de resolución de conflictos que como terapeutas podemos enseñarles a nuestros alumnos. Y luego hablaremos un poquito, ¿no? Porque en el máster sí que este tema lo desarrollo más, pero hoy es un tema muy complejo y en una hora no nos da para hablarlo, pero sí que daré algunas pinceladas de la terapia integral de pareja y de cuál es el enfoque que esta orientación terapéutica hace sobre la gestión de conflictos de las parejas. Y por último, hablaremos de las razones para la especialización, porque al final también la idea de estas masterclass es que conozcáis nuestro máster, que entendáis por qué es interesante el poder especializarse en sexología y terapia de pareja. Y por último, también os he preparado algunas recomendaciones de lecturas que pueden ser interesantes tanto para vosotros y vosotras como para recomendar a los pacientes. Entonces, empezamos con el primer punto, ¿no? ¿Cuál es el papel que tenemos como terapeuta en la gestión de conflictos de pareja? Primero de todo, vamos a actuar como mediadores, es decir, al final un conflicto es una situación complicada entre dos personas que vienen a nuestra consulta y que pueden tener posiciones diferentes y en nosotros va a buscar una posición externa, objetiva y profesional y que actuemos como mediadores, que les ayudamos a ver donde ellos no ven y les creemos un entorno neutro y controlado donde puedan debatir sin que repitan esos patrones que a lo mejor hasta ahora les han llevado a resultados inadecuados, porque al final lo que tenemos que tener claro es que pocas parejas acuden a terapia de pareja en un momento pues ideal, ¿no? Es decir, al final la gente siempre intenta primero pues resolver los problemas por sí misma, han probado diferentes estrategias y cuando ya ven que el tema se enquista y que no consiguen resolverlos cuando acuden a un terapeuta. Entonces, nosotros vamos a tener que mediar en un momento en el que el punto de la pareja es complicado y que ya hay mucha conflictividad y puede ser difícil también nuestra posición, ¿no? Otra de nuestras funciones es enseñar herramientas de resolución de conflictos. Hay que entender que nosotros como psicólogos a veces podemos pensar que las cosas que explicamos son obvias, que todo el mundo las conoce y las sabe porque estamos muy familiarizados con este tema, pero muchas personas que vienen a consulta no tienen esas habilidades, no saben muchísimas cosas. Entonces hay veces que hay que ir a la base, a lo más simple y explicar desde ahí. Podemos partir de intentar lanzar preguntas a estas personas, a los pacientes, para ver un poquito desde qué punto vamos a partir, porque hay personas que están más trabajadas o que se han interesado más por este tema, pero vamos a encontrarnos perfiles de todo tipo y a veces hay que hablar de lo más básico, ¿no? De cosas que a nosotros por nuestra trayectoria puede parecernos que son obvias, pero no lo son y ahí hay que trabajar. También vamos a trabajar sobre las habilidades comunicativas, ¿no? Como cómo se expresan en esas personas, cuál es el tono que ponen, cuál es el estilo comunicativo que suelen emplear, porque eso va a marcar mucho la diferencia en un conflicto. Y por último, vamos a ayudarles a llegar a acuerdos, ¿no? No siempre un conflicto se resuelve porque uno cede y ya está, ¿no? Sino que a veces ambas posturas tienen que acercarse poco a poco y a lo mejor no encuentran el punto ideal, pero sí podemos encontrar un punto intermedio entre ambas posturas en el cual ambos se sientan cómodos y puedan llegar a acuerdos, ¿no? Y luego podemos matizar esos acuerdos, tenerlos presentes a través de contratos, etcétera, que luego hablaremos en más detalle. Vale. Hay que tener mucho tacto en este punto, ¿no? Que he querido matizarlo, en que nuestra posición es complicada y por eso es importante dejar claro desde el principio, cuando una pareja viene a consulta, que nuestro paciente no es ni uno ni el otro de la relación, sino la relación en conjunto, ¿no? Al final, una relación está formada por tres entes, que somos tú, yo y la relación, el que forman los otros, y cuando vienen dos personas juntas para terapia de pareja, nuestro paciente es ese nosotros, ¿no? Por eso tenemos que dejar claro a lo largo de la terapia que todo lo que hagamos en el curso de su proceso terapéutico va a ir orientado en beneficio de la relación, no a favor de ninguno o en contra de ninguno, porque al final muchas personas pueden sentir que el terapeuta tiene un favoritismo, que estamos siempre dando la razón al otro, que estamos en su contra y eso puede generar un ambiente
súper conflictivo en la relación terapéutica puede hacer que uno de las partes no se sienta cómodo, que vaya a consulta como si eso fuera un campo de batalla. Entonces, tenemos que dejar claro que a veces, claro, no hay un 50% de responsabilidad sobre un problema, o sea, 50-50, sino que a veces veremos que uno tiene más parte de responsabilidad. Yo no suelo hablar de culpa porque no me gusta esa terminología, ¿no? Sino más de responsabilidad, de que asumamos nuestra parte del problema. Y a veces sí que habrá un 50-50, pero otras veces no. A veces habrá un problema que uno está gestionando muy mal y que tenemos que matizárselo y tenemos que ayudarle a entender que esas no son las formas o que en este problema ha actuado de manera incorrecta. Y no porque tengamos un favoritismo, sino porque objetivamente, desde nuestro punto de vista profesional y desde ese lado externo, desde el que vemos las cosas, pues detectamos el problema en ese punto y tenemos que dejarlo claro. Pero no es porque tengamos favoritismos. Entonces, esto es importante dejarlo claro, también como decirles que si en el caso de que durante la terapia de pareja detectamos que hay un problema que corresponde a solo un miembro de la relación y creemos que puede ser interesante tener una sesión individual con ese miembro, todo lo que pase en esa sesión también será intentando que sea en beneficio de la relación y además será privado, es decir, nosotros no vamos a revelar nada de lo que pase en una sesión individual, en una terapia de pareja, si no hemos pedido el consentimiento explícito, ¿no? Es verdad que si hay una revelación muy importante durante una sesión individual de pareja, pues sí que haremos saber a esa persona que esto tiene un impacto pues relevante en el curso de terapia de pareja y animaremos a esa persona a que pueda hacer esa revelación en una sesión conjunta, ¿no? Pero si esta persona no diera su consentimiento, pues no podríamos hacerlo y tiene que saber que está en un entorno seguro para poder hacer ese tipo de revelaciones. También en esa primera sesión donde explicamos el funcionamiento de la terapia, es muy importante también marcar unas normas básicas de comportamiento, ¿no? Es decir, no vamos a permitir que en una consulta, ¿no?, se falte al respeto, se utilicen términos despectivos, se grite o se tengan conductas violentas hacia el otro, ¿no? Porque la terapia debe ser un ambiente seguro, libre de toda violencia. Además, también es importante matizar que tiene que haber una implicación equilibrada de ambos miembros, porque si no, si venimos aquí para resolver un conflicto y lo que acabamos viendo es que uno de los miembros está súper implicado en la terapia, que ese miembro pues hace los ejercicios, es el que recuerda las citas, el que está mucho más comprometido con el cambio y el otro no, al final la terapia de pareja va a ser también una muestra de esas diferencias de roles que puede haber en la relación y lo que vamos a conseguir es incrementar aún la conflictividad. Por tanto, si vemos que alguno de los dos de la pareja pues no está atendiendo, vamos también, ya sea por email o en la misma sesión, a remarcárselo y decirle la importancia de que esto es un trabajo en equipo, no solo trabaja el terapeuta a favor de la relación, sino los otros dos miembros, ¿no? Somos un equipo que vamos a ir contra el problema. Entonces, todo esto, pues muy importante remarcarlo. Yo siempre en la primera sesión les robo unos minutitos, les explico esto que os he explicado hasta ahora para que quede claro y las normas terapéuticas también que cada uno tenga, de la cancelación, etcétera, en esa primera sesión. Vale, luego el primer punto también será evaluar, ¿no?, qué pasa en esta pareja. Aquí estamos, el tema concreto es la conflictividad, entonces, ¿cómo hacemos la evaluación del grado de conflictividad? Primero vamos a ver las áreas de conflicto que hay en la pareja, ¿no? Porque no todas las parejas tienen los mismos problemas y en los mismos puntos. Hay parejas que el problema solo es la gestión de las tareas domésticas porque uno hace más que el otro o uno siempre es el que tiene que recordarlo, llevar la carga mental de todo lo que hay que hacer en casa o con los niños o cualquier cosa así. Entonces puede ser que el problema esté focalizado ahí, otras veces está focalizado en que no hay una intimidad de calidad o que hay un desequilibrio entre el deseo sexual de uno y otro y eso genera una frustración en alguno de los dos o una presión por parte del que no se siente satisfecho. Otras veces es porque hay una desconfianza en uno de los miembros, ya sea porque han habido infidelidades, engaños en esa relación o previamente hay una historia de engaño en otras relaciones que hace que una de las dos personas viva las relaciones con ansiedad. Otras veces son la familia política, es decir, es muy importante saber cuáles son las áreas de conflicto para ir directamente a eso que está generando problemática. Otra área a evaluar es el rol que desempeña cada uno. En una relación de pareja muchas veces uno tiene un rol de cuidador, mientras el otro se deja cuidar, uno tiene un rol más activo y otro más pasivo, uno tiene un rol más victimista, ¿no?, y se sale con la suya intentando victimizarse o dar pena a la otra persona. Entonces tenemos
desde nuestro rol de terapeuta ir viendo cuáles son los roles de cada uno, porque va a ser importante que luego se los podamos señalar para que los podamos modificar en el caso de que sean inadecuados. También vamos a ver los patrones de personalidad, pues cómo es cada miembro de la relación, si sus características de personalidad congenian bien, si son compatibles o chocan entre ellos, para también poder asesorarles. Los estilos de apego, es otro de los módulos que doy yo en el máster, es el de el apego como una herramienta terapéutica en pareja, y es algo súper interesante que podemos evaluar a través de cuestionarios de apego, también a través de su historia de vida y explicándoles esta teoría, y es súper relevante porque a veces hay estilos de apego que son incompatibles, ¿no? Como puede ser el evasivo y el ansioso, entonces a la hora de discutir toman roles muy diferentes que pueden hacer que sea una bomba de relojería. Y luego el tipo de comunicación y habilidades de gestión de conflicto que utilizan cada uno de los miembros, ¿no? A veces uno, por ejemplo, tiene un lenguaje pasivo-agresivo, ¿no? Va mucho a utilizar indirectas, a no decir las cosas claras o actuar desde una perspectiva inadecuada. Otros a veces son muy agresivos, toman un tono demasiado alto, enseguida se ponen a la defensiva, y no se puede debatir con ellos, o son muy pasivos, se callan todo. Entonces es importante ver cuál es ese tipo de comunicación. ¿Cuáles van a ser las formas que vamos a utilizar para evaluar? Primero la observación, es decir, es muy importante, y yo a veces dejo en consulta, que ellos hagan, ¿no? Es decir, si de repente surge una discusión, les dejo que durante un rato, si es de una forma controlada, pues tengan esa discusión en consulta, y yo estoy ahí tomando notas, viendo el tono que pone cada uno, los temas que sacan, cómo son los roles que desempeñan, porque después, una vez ya tengo la suficiente información, ya paro, digo, bueno, no vamos a seguir con esto ahora, pero os voy a hacer una devolución de todo lo que he podido ver desde fuera, y además les matizo, ¿no? Estamos aquí en un entorno controlado, en una consulta, y mirar cómo os habéis puesto a discutir y las estrategias que habéis empleado aquí. Imaginaos cómo puede llegar a ser en casa, donde no hay nadie observando y donde no estáis en un entorno controlado. Y si aquí se manifiestan estas cosas, imaginaos allí, ¿no? Entonces es bastante llamativo y les hace entrar bastante en razón. Luego la escucha activa, ¿no? Nosotros vamos a estar escuchando todo lo que cuentan los pacientes sobre el otro, sobre cómo se siente, sobre su historia de vida, y eso nos va a ayudar mucho a evaluar. Luego cuestionarios. Hoy no os voy a presentar cuestionarios porque en el máster sí lo hago, pero en esta sesión pues quiero explicar muchas cosas y no quería quedarme mucho ahí, pero sí que os voy a decir que uno de los que más utilizo yo es el DAS de Spanier, que es un cuestionario de ajuste diádico. Es un cuestionario muy amplio que evalúa diferentes áreas de la relación, desde temas de familia política, tiempo de calidad que pasan juntos, intereses compartidos, un montón de áreas, y nos puede venir bien como un cuestionario previo que pasamos a la pareja para ver los puntos de conflicto, si los dos tienen una visión similar del problema. También ves el grado de implicación, porque te pregunta una pregunta de hasta qué punto pues estás dispuesto a trabajar en pro de tu relación, o si ya estás desgastado, y puedes ver en qué punto está cada miembro. Y es un cuestionario fácil de realizar para ellos, rápido, y que nos da bastante información. Pero hay también otros cuestionarios que no me voy a demorar, pero que también pueden ser interesantes para temas concretos. Y por último, entrevista semiestructurada, ir a preguntas concretas para ir teniendo esa información. Vale. Os voy a contar un ejercicio que yo utilizo mucho en terapia de pareja, en las primeras sesiones, para hacer esta evaluación, y que los pacientes lo entienden bastante bien, y además también pueden entender así qué aspectos influyen en una relación de pareja de forma global. Es explicarles al final el triángulo de Steinberg, ¿no? La teoría del amor triangular de Steinberg, que habla de que el amor completo tiene que tener tres componentes, ¿no? El que es intimidad, pasión y compromiso. Y en función de la conjugación de estos tres componentes, pues tendremos un amor consumado o completo, que es un amor pues sano y que todo va bien, o amores de otro tipo en el que hay algunas carencias. Entonces, yo lo que hago es les explico esta teoría, ¿no? Les explico que pues, la intimidad hace referencia a esos aspectos afectivos de la relación, ¿no? Las demostraciones afectivas, que hayan besos, que hayan caricias, que haya una comunicación, que compartamos tiempo de calidad juntos, que lo pasemos bien juntos. Esto es la intimidad, que puede estar también presente en las relaciones de amistad.
Luego tenemos la pasión, que es ese componente que solo está en las relaciones de pareja, siempre y cuando estas relaciones sean sexuales y no asexuales por parte de los dos, pues hay ese componente pasional, ¿no? De una atracción sexual, de un acercamiento sexual más explícito y cómo nos sentimos en esta área. Entonces, también es un punto a evaluar y a cuidar en la relación. Y por último, el compromiso, que viene a ser el mirar a un futuro juntos, ¿no? El sentirme segura en la relación, sentir que tenemos un proyecto en común, que tenemos unos acuerdos que vamos a respetar y es lo que da forma a la relación. Entonces, yo les explico estos 3 puntos de forma que ellos lo puedan entender y puedan identificar qué área es cada cosa en su relación. Y lo que les digo es que vamos a hacer una evaluación de cada uno de estos puntos. Entonces, dentro de cada punto les digo pues una serie de cositas concretas a evaluar. Por ejemplo, os los he puesto aquí en el PowerPoint, pues en compromiso, pues si tenemos planes de futuro compartidos, si hay una confianza en los acuerdos maritales que hemos puesto en marcha, si sentimos que estamos en el mismo punto de la relación, si sentimos que se están dando los pasos que necesitamos para sentirnos seguros en la relación. Entonces les digo que me puntúen pues cada uno de esos puntos del 1 al 10 en función del grado de satisfacción que tienen en cada uno de esos puntos, ¿no? La intimidad, pues por ejemplo, podemos evaluar el tiempo de calidad que pasamos juntos, la comunicación que tenemos, las demostraciones afectivas por parte del otro, el detallismo, ¿no?, que hay. Todo eso podemos ir haciendo pequeñas puntuaciones en función de lo que nos interese evaluar. Y haremos lo mismo, que nos lo puntúen del 1 al 10 en función de su grado de satisfacción. Y por último, pues en la pasión podemos evaluar temas como satisfacción sexual, frecuencia sexual, innovación en el ámbito sexual, sentirte deseado o que haya seducción en la pareja. Y entonces vamos a ver si los dos están de acuerdo. De hecho, se puede hacer una dinámica en la sesión en la cual pues cada uno tiene una hoja, se les está diciendo que puntúen durante la misma sesión esas áreas y después cada uno va a ir diciendo esa puntuación y va a justificar la puntuación y de esta manera pues vamos a poner todo el problema sobre la mesa, vamos a ver en qué puntos estamos de acuerdo o no. En cierto modo también, si la puntuación es positiva, pues también es un momento de reafirmación de las cosas que van bien en la relación y luego vamos a diseñar un plan de acción sobre esas áreas que tienen una puntuación más baja. Otro ejercicio, que en este caso sí que se lo suelo mandar para casa porque conlleva un poquito más de tiempo de reflexión y creo que es interesante que también en casa participen en la terapia. Lo que les hago es que por separado les pido que apunten de forma más concreta posible los problemas que consideran que hay en la relación, ¿no? Es decir, me vas a apuntar todos los problemas, por qué hemos llegado aquí, ¿no? Y desde tu punto de vista, sin pensar en el otro, qué problemas hay. Una vez han detectado esos problemas de la forma más concreta posible, para que no haya generalidades, para que no haya ambigüedad, lo que les solicito es que identifiquen el grado de responsabilidad, que lo pongan en porcentaje, que a su parecer tiene cada miembro de la pareja en ese problema en concreto. Entonces me ponen pues 50% yo, 50% ella, o un 70% ella y un, 30% yo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver su percepción sobre esa responsabilidad. Y por último, que cada miembro aporte alternativas o sugerencias de mejora en ese problema, tanto cosas que podrían hacer ellos mismos dentro de ese grado de responsabilidad que considera que tienen para mejorar esa área de conflicto, como peticiones o sugerencias que le harían a su pareja para solucionar esta parte. Entonces, es muy interesante porque imaginar, por ejemplo, que uno pone que el área de conflicto es pues, que su pareja no asume su parte de responsabilidad en las tareas del hogar y que al final la otra persona pues, asume no solo toda la carga física, sino también toda la carga mental de la preparación de las tareas de casa y que eso genera pues, que esté frustrada, enfadada y genera un mal ambiente en la relación, ¿no? Entonces nos pone que el grado de responsabilidad en este caso es un 90% de su pareja y un 10% suyo. Y dice que un 10% suyo, pues porque al final a veces es muy controladora esta persona y siempre acaba haciendo las tareas, ha asumido ese rol de manera natural porque a lo mejor en su casa había ese rol también por parte de sus padres y entonces pues de alguna manera se ha cavado su propia tumba, ¿no? Al principio y la otra persona ya se ha acomodado, pero un 90% siente que es de la otra persona porque no se da cuenta y en algunos momentos ya se lo ha pedido y aún así no se ha puesto manos a la obra y entonces se siente pues incomprendida en este aspecto, ¿no? Entonces luego pedirán alternativas y dirán, pues oye, creo que podríamos distribuirnos las tareas o creo que los dos podríamos apuntarnos en agenda pues determinadas
cosas que son importantes tener en cuenta, pues cuando hay que llevar los niños a vacunar o la lista de la compra, es decir, hay algunas cosas que me gustaría que nos sentáramos y que los dos nos pusiéramos una alarma o lo que sea para que tampoco haya esa presión mental, esa carga mental que también genera una sobrecarga en el sistema de que uno siempre tenga que estar recordándole al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Porque al final si no está la típica frase esta de, ay, si me lo pidieras lo haría o si yo puedo ayudar, ¿no? Ya, pero al final también quiero que haya una corresponsabilidad, que haya una carga compartida, que se sienta que a los dos nos importa de la misma forma, ¿no? Entonces, este ejercicio, pues en este caso en concreto, en cualquier caso, nos puede ayudar tanto a identificar el problema de una manera muy concreta, como también ver la percepción, si es similar en ambos miembros de la pareja y además ponerlos en marcha sus estrategias de afrontamiento para poder luego llegar a acuerdos y en la sesión pues hacerles matices, sugerencias si ellos no han llegado a encontrar la respuesta. Vale, luego tenemos que tener en cuenta de que muchas veces el origen o la causa de las discusiones no es el hecho en sí. A veces pasan cosas que no son tan graves, que son sutiles, pero el significado que da la persona de lo que está pasando es lo que hace que me sienta dolido, engañado o que me sienta inseguro en la relación y es al final lo que condiciona el cómo actúo, ¿no? Más bien la interpretación que hago de los hechos y no tanto los hechos en sí. De hecho, hay algunas distorsiones cognitivas, como psicólogos, que creo que sí que somos todos los que estamos aquí hoy, o psicólogos o proyecto de psicólogos, pues uno de los temas que más trabajamos en consulta son esas distorsiones cognitivas, esos errores de la mente, ¿no? Cuando a veces vemos cierta distorsión en la realidad porque nuestros pensamientos nos dan ideas erróneas. Entonces, tenemos que ayudar a los pacientes a identificar estas distorsiones y a poder trabajarlas. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Lo primero, principios cognitivos de una forma más global a trabajar con la pareja. Primero, que no podemos leer la mente de los demás, es decir, al final nosotros interpretamos la vida desde nuestro propio punto de vista y nuestro punto de vista está distorsionado de alguna manera o condicionado por nuestros esquemas mentales. Y nuestros esquemas mentales se basan en nuestras experiencias, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que yo haya nacido en una familia en la que era un entorno seguro, todos hablaban, mis padres demostraban el cariño y siempre resolvíamos los conflictos de una manera saludable, que yo ya he nacido en una familia donde el amor estaba ausente, donde habían conflictos constantes, había faltas de respeto y todo esto, ¿no? Al final, esa persona que ha vivido este tipo de familia pues de un entorno un poquito inhóspito, va a tener unos esquemas mentales mucho más negativos y va a estar mucho más a la defensiva de lo que estará una persona que ha crecido en un entorno seguro. Entonces tenemos que ayudarles a entender que nuestro prisma es diferente y que por tanto las lecturas que hacemos del comportamiento de los demás van a estar condicionadas por esas cosas que hemos vivido. Entonces la única forma de entender al otro es preguntando y escuchando activamente lo que me quiera contar, no interpretando y sacando mis propias conclusiones desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, el grado en que creemos, además, en nuestra actitud, en la forma de adivinar lo que piensa el otro, no está directamente correlacionada con que eso sea una verdad, porque a veces uno es que estoy 100% seguro de que es así. Bueno, pues a veces tu seguridad en algo puede ser ambigua y puede haber dos verdades en una misma realidad. No siempre hay una única verdad y no tu verdad tiene que chafar la del otro. Lo que está claro es que hay varias visiones y que solo mediante la comunicación y la negociación vamos a poder llegar a puntos de acuerdo. Entonces, la reestructuración cognitiva, que es un arma que empleamos los psicólogos para trabajar sobre un montón de problemáticas, ¿no? Sobre ansiedad, sobre depresión, también puede ser útil en estos problemas de pareja, ¿no? En la gestión de conflictos. Primero tendremos que explicar pues, esas distorsiones cognitivas más típicas, por ejemplo, la personalización, ¿no? El hecho de sacar una conclusión personal de cosas que pasan en mi entorno, como podría ser pues, que voy por la calle y por ejemplo, veo una persona y esa persona yo la conozco, le saludo, pero esa persona no me devuelve el saludo, pues sacar la conclusión de que esa persona tiene algo contra mí, cuando a lo mejor el caso es que esa persona no me ha visto, que esa persona iba distraída o cualquier cosa, ¿no? Al final la personalización también puede estar presente muchas veces en situaciones de pareja
o la magnificación, la sobregeneralización, la visión de túnel, la abstracción selectiva, que son un montón de distorsiones cognitivas que pueden estar a base de otros trastornos, pero que también pueden estar presentes aquí. Entonces, les podemos hacer sesiones en las que les expliquemos la existencia de estas distorsiones para que las identifiquen y les ayudemos mediante la estructuración cognitiva a desestructurarlas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues este modelo, primero parte del modelo ABC, que dice que A son las experiencias que vivimos, B son los pensamientos que tenemos sobre esas experiencias y C son las conductas consecuentes. Al final, para cambiar C, ¿no?, que es lo que genera más conflictividad en la pareja, lo que genera que no nos entendamos, tenemos primero que actuar sobre B, que es sobre lo que realmente tenemos mayor control, ¿no?, sobre lo que pensamos acerca de esas experiencias o esos hechos que estamos viendo. Entonces, la reestructuración cognitiva nos ayuda a cuestionar determinados pensamientos desadaptativos y a corregirlos y cambiarlos por otros más realistas y menos negativos normalmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De una manera muy fácil y se lo podemos explicar al paciente. Yo normalmente les doy unos dossiers, les doy unos registros donde ponen los pasos para que ellos lo puedan entender y practicar en casa. Y lo que vamos a hacer, os enseño aquí un ejemplo que lo vamos a entender mucho mejor. Pues primero registrar el pensamiento, ¿no? Es decir, qué situación hay. Pues, por ejemplo, aquí he puesto el ejemplo de Juan está serio, lo noto distante. El pensamiento que tengo sobre esa situación en concreto, pues en este caso esta persona tiene una distorsión que le hace pensar que debo haber hecho algo mal, está enfadado, me quiere dejar. Muchas veces cuando una persona pues ha vivido situaciones traumáticas o tiene un apego ansioso, pues tiende a interpretar el mundo como un lugar más peligroso de la cuenta y a estar muy atento a detalles que indican que le pueden rechazar, abandonar y a veces ante cualquier signo de este tipo, pues se le despierta la alarma de apego y se siente muy inseguro. Entonces es común que se aparezcan este tipo de pensamientos como que debo haber hecho algo malo y que mi pareja me quiere dejar. ¿Cuál es la reacción que hago? Pues en este caso le hago un interrogatorio, me encierro en mí misma o muestro ira o me muestro fría, que es al final pues conductas de protesta que ante ese tipo de pensamiento que tenemos pueden aparecer, ¿no?, que son inapropiadas porque no ayudan a resolver el problema y además pueden estar condicionadas por ese pensamiento que es irracional. ¿Qué vamos a hacer en el segundo punto? Pues primero vamos a analizar la veracidad de ese pensamiento. ¿Cómo lo hago? Pues decirles qué pruebas tenéis a favor de que esto es real y qué pruebas tenemos en contra de que esto puede ser real. Por ejemplo, pruebas a favor de que Mario no está igual que siempre y que está enfadado conmigo, es que está serio, es verdad, puede que sea objetivo, que está más serio, que está algo más callado de lo normal. Pero ¿qué pruebas en contra tengo de mi pensamiento? Que al final mi pensamiento es que me va a dejar, que está enfadado conmigo. Pues, por ejemplo, que esta mañana estaba bien, que yo no lo he hecho nada, que no me ha dicho nada malo. Pues al final una persona puede estar seria por muchos motivos, pero yo tengo que desestructurar el pensamiento en concreto que me está haciendo sentir mal, que es que está enfadado conmigo, que me va a dejar. Entonces, tendría esas pruebas en contra. Les podemos ayudar en la sesión también a los pacientes a encontrar estas pruebas si ellos mismos no son capaces. Luego vamos a analizar, perdonad, vamos a analizar la utilidad de ese pensamiento. Es decir, al final un pensamiento debe ser funcional, debe llevarme a la solución. Entonces, en este caso, pensar que mi pareja me va a dejar cuando no hay ningún indicio de ello, lo único que puedo hacer es hacerme sentir insegura y generar más conflictividad en mi pareja porque al final la acabo echando algo en cara que a lo mejor no había y no estaba enfadado conmigo, pero esa insistencia o esas conductas que son coherentes con mi pensamiento distorsionado me pueden llevar a mostrarme una manera que sí genera un conflicto real. Entonces, al final se te genera esa profecía autocumplida. Luego también analizo la trascendencia del pensamiento para rebajar un poco el nivel de emocionalidad o de miedo, de ansiedad que va relacionado con ese pensamiento. Es decirle, al final, si él estuviera enfadado, si realmente hubiera pasado algo, sería tan malo, sería irreparable, no podríais solucionarlo para que vea que pues, no cunda el pánico, ¿no?, de alguna forma. Y luego hacer experimentos conductuales, que es, en el caso de que estuviera enfadado, pues voy a preguntarle o voy a acercarme a él, como me acerco siempre, a ver si tiene una conducta diferente. Voy a poner a prueba ese tipo de pensamiento negativo que yo tengo para poder contrarrestarlo y ver si tengo pruebas de que son real o no. Y por último, encontrar un pensamiento alternativo. Es decir, pues en este caso, Juan está serio porque ha tenido un duro día en el trabajo y no se encuentra bien. Si yo desde el principio pues le pregunto, me acerco, le digo, te noto más serio, te pasa algo, te puedo ayudar, pues a lo mejor mi pareja me da esa información y no tengo que sufrir innecesariamente o
generar ciertas conductas de protesta o cierto lenguaje pasivo-agresivo que puede generar una conflictividad y más si esta persona pues, no se encontraba bien hoy. Entonces, esto pues, es un ejemplo que les podemos ayudar a los pacientes a trabajar sobre ese tipo de distorsiones. Vale, y luego vamos a hablar de errores comunicativos, porque al final muchas veces no podemos evitar todos los problemas, porque muchas veces los problemas surgen espontáneamente y son por cualquier tema que no tiene gran importancia, por roces del día a día, por situaciones al final inevitables o por desacuerdos. Somos personas diferentes y es normal que en algún momento tengamos que debatir, que no tengamos el mismo punto de vista. Entonces, hay veces que lo que tenemos que ver es que tenemos que aprender a hablar cuando realmente queremos discutir, porque se puede debatir sobre cualquier tema, ¿no? De hecho, en la tele muchas veces, pues, por ejemplo, los debates políticos. Normalmente, en un debate político en la tele, pues está claro que los diferentes partidos políticos tienen posturas contrarias y no están a favor de su contrincante, pero normalmente guardan respeto, ¿no? E intentan hablar de una manera asertiva, defendiendo su postura con argumentos, pero no tampoco faltando eso, al respeto o subiendo el tono o montando ahí un conflicto. Entonces, hay que hacerles entender que se puede hablar de cualquier tema y se puede solucionar incluso cualquier tema o llegar a un punto de encuentro o a una posición un poco más cercana, pero muchas veces las formas que utilizamos, el tono, la forma de gestionar esa discusión es lo que empeora la discusión. De hecho, esto es súper común en las terapias de pareja, que al final empiezan en una discusión por un punto en concreto y se van envenenando, envenenando, envenenando y van a parar a un lugar horrible. Y cuando les preguntas, ¿pero cómo empezó esta discusión? Ni se acuerdan, lo que se acuerdan es de toda la conflictividad, de toda la falta de respeto que hubo durante esa comunicación, de lo mal que se sintieron y del ambiente tan tenso que se creó. Pero realmente el tema, el foco del conflicto en sí no era tan importante y se hubiera resuelto fácilmente expresando las cosas de otra forma. Entonces, les explicamos en una sesión pues cuáles son esos estilos comunicativos, lo podemos hacer adaptado al caso concreto de ellos, porque ya esto suele hacerse en un periodo un poquito más avanzado de la terapia, ya hemos podido ver cómo se comunican, ya hemos podido evaluarlo a través de cuestionarios o a través de registros, hemos podido ver cuál es la fórmula que utiliza cada uno y entonces luego se la podemos decir en concreto, pues mira, tú utilizas un lenguaje pasivo-agresivo porque trabajas mucho desde la indirecta, desde conductas de protesta, desde que la otra persona se dé cuenta de lo que te pasa porque cambias tu forma de actuar pero no se lo dices abiertamente o tú tienes un lenguaje muy agresivo, mira tu conducta no verbal, cómo es como de te pones sobre la otra persona, subes el tono, tratas de chafarle de alguna manera con tus argumentos, no le dejas hablar, cosas así, es decir, les vamos a decir ejemplos concretos de cada tipo de comunicación y les vamos a explicar pues cuál sería la fórmula más adecuada, que es la asertividad, que al final la asertividad no es esa pasividad de me callo y ya está, ¿no? Sino la asertividad es ser capaz de expresar tu punto de vista, tus opiniones, pero de una manera pues, educada, sin chafar al otro, haciendo al otro que te pueda entender, que se pueda poner desde tu perspectiva y tu punto de vista y también pidiendo la opinión, ¿no? De lo que piensa el otro sobre lo que estamos contando. Vale. También vamos a detectar qué perturbaciones en la comunicación son más frecuentes en la pareja y también les vamos a detallar pues, cuál sería la forma de actuar más adecuada ante estos errores que estamos viendo. Por ejemplo, si utilizan mucho indirectas o la ambigüedad, ¿no? Que la otra persona se tenga que enterar de lo que le quiero decir y tenga que leer entre líneas, pues esto típico de ¿qué te pasa? Nada, o poner algo seco, ¿no? Muy típico que tú sabes si conoces a tu pareja que algo pasa, pero no te está diciendo y tú insistes y te dice que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, pues ante eso decirles que es mucho mejor pues expresar claramente nuestra posición, que no hace falta ir cargándose o algo me ha enfadado, me lo guardo, me comporto de manera distante todo el día, como forma de castigo de mi pareja hasta que se dé cuenta de que me pasa algo y ya brotemos los dos en una discusión, pues no, desde el primer momento, oye, esto me ha molestado, esta es mi posición, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito de ti, pues la claridad ayuda mucho a no dar vueltas sobre un problema sin forma. Luego, el tema de que alguien responda a la defensiva. Muchas veces cuando nos dicen algo malo, lo que hace la otra persona es justificarse constantemente, intentar pues enfadarse para darle la vuelta a la tortilla,
cuando es mucho más fácil si asumes tus responsabilidades desde el principio. A veces el exceso de justificación lo que hace es darle al otro ventanas sobre las cuales decir, bueno, pues esta justificación, este argumento te lo puedo chafar, ¿no? O esto no lo entiendo de esta manera porque yo actuaría de otra. A veces no es justificarse todo el rato, a veces es decir, oye, pues lo siento, ¿no? Si esto te ha sentado mal, no era mi intención, o lo he hecho mal, o he actuado de una manera egoísta esta vez, pero me comprometo a no hacerlo de la misma forma. Y solo el hecho de reconocer estas cosas muchas veces baja mucho el nivel de conflictividad. En cambio, si nos ponemos en un debate incesante sobre quién tiene más razón, si yo lo hice de esta manera o de la otra, nos metemos en un bucle que no llega a ninguna parte y solo aumenta más la conflictividad. Entonces, hay que aprender a que ellos sucumban, ¿no? A que en terapia lo tenemos que hacer mucho, de decir, oye, reconócelo, ya está. Sé claro, no quieres hacer esto, o has cometido un error, o actuaste de esa manera egoísta ese día, pues reconócelo y ya está, ¿no? Bájate un poco del pino, ¿no? Entonces, súper importante también enseñarles a hacer esto. Luego, entender que a veces dentro del estilo comunicativo de cada uno, pues hay personas que hablan mucho mientras otras hablan menos, hay personas que les gusta escuchar y luego poder dar un mensaje, personas que interrumpen mucho, personas que van mucho sobre el yoísmo y de repente se lo llevan todo a lo personal o cuentan su historia. Entonces, también es importante ayudarles a decir, oye, mira, tu pareja tiende a escuchar más, tú hablas mucho y no estás dejando espacio para que esta persona pueda hablar, o saltas de un tema a otro y entonces la persona está reflexionando para poder darte una devolución del tema principal y tú ya has entrado en otro en cadenas y generas que se sobrecargue el sistema. Entonces, ayudarles también, por eso es importante el hecho de dejarles ser en la sesión y no siempre querer ser demasiado autoritarios en la sesión y hacerla demasiado dinámica, porque también es bueno, y eso lo explicamos, a veces os vamos a dejar ser y os vamos a dejar discutir y os vamos a observar mientras lo hacéis y lo pararemos en el momento adecuado porque nos va a dar mucha información y luego la devolución va a ser muy buena. Luego lo de utilizar un tono inadecuado, esto es de lo peor y en las consultas lo veo claramente cómo se van encendiendo y cómo van utilizando un tono más alto y cada vez el otro se va poniendo más a la defensiva y se crea un ambiente más inadecuado. Entonces, entrenarles mucho a, si no son capaces de corregir su tono en ese momento de tensión, pues a saber para una discusión cuando no estoy en la situación adecuada para poder entablar una conversación desde un tono adecuado. Una cosa es que una persona esté enfadada, ¿no? O sea, está claro que yo si estoy enfadada voy a utilizar un tono más duro, no voy a estar ahí sonriente y súper happy flower porque no sería coherente con la emoción que yo estoy sintiendo. Pero sí que no voy a sobrepasar un nivel de decibelios que haga sentir a la otra persona mal. Luego también evitar etiquetar a otra persona y generalizar, pues decirles que siempre que vayan a hablar vamos a hablar de conductas, de situaciones concretas, no vamos a obviar lo bueno porque genera una sensación de indefensión, vamos a intentar de alguna manera pues hablar en este momento me hiciste daño, en este momento te comportaste de esta manera para que la otra persona no se sienta tan atacada. Luego, no sacar temas pasados. Al final, en una discusión, si estamos discutiendo porque uno no ha hecho una tarea y entonces empieza a sacar hace 2 años cuando hiciste esto, también genera una sobrecarga, genera que la otra persona se sienta indefensa porque siempre le quitas la razón aludiendo a un tema pasado que hubo. Entonces, vamos a centrarnos en solucionar el tema actual y si hay algo pasado que aún está ahí, pues ya lo identificaremos para trabajarlo en las sesiones de terapia de pareja y luego insistir constantemente en asuntos que no tienen solución, entender que hay veces que no llegamos a un acuerdo sobre algo y que si no somos capaces de aceptar o hacer ciertas concesiones, pues la única opción es que nos separemos, pero ¿no? Hacernos daño constantemente y seguir al lado de alguien al que no quieres perdonar algo que ha hecho, pues no tiene sentido. Uy, vale. Eh, vamos a hablar también de habilidades de resolución de conflicto, ¿vale? Que desde técnicas comunicativas a técnicas más explícitas que podemos explicarles. Primero, aprender a tener conversaciones incómodas, ¿no? Es una frase que yo creo que la directora de nuestro máster, Elizabeth Clapés, ha puesto en algún post mucho y se ha viralizado esto de las relaciones sanas tienen que tener conversaciones incómodas. Entonces, ¿qué es esto de conversaciones incómodas? Pues al final que aprendan a hablar de temas que no son
pues a veces bonitos o cómodos de hablar, pero que son importantes en una relación, y no esperar a que surja una discusión para hablar de eso que he guardado durante mucho tiempo. Entonces, explicarles que a veces hay espacios de sintonía, como puede ser estar de vacaciones, estar en un momento agradable en pareja, que pueden ser más idóneos para que haya un ambiente adecuado para hablar de temas que pueden ser conflictivos desde un tono más adecuado. También se puede promover espacios de diálogo semanal. Yo a veces les pauto a la pareja pues que 1 hora o 2 a la semana la reserven para pues sentarse juntos sin ningún objetivo más que hablar sobre algunos puntos que durante la semana han sido importantes para ellos o temas de su relación que a veces no tienen espacio de hablar porque siempre están pues, socializando o pues con obligaciones o lo que sea y los dejamos de lado. Y también en esos puntos poner en duda nuestra propia opinión, ¿no? De que escuchemos queriendo entender a la otra persona y no queriendo contraargumentarle, no esperando a que se calle para expresar nuestro punto de vista, sino realmente decir, ¿qué me quiere decir esta persona? Voy a tratar de poner una escucha muy activa para intentar ver desde dónde está viendo esta persona, ¿no? Y poner en duda nuestra opinión de que a lo mejor no tenemos la razón, que a veces pensamos que siempre nuestra verdad es la adecuada. Luego la escucha activa, pues cuando alguien nos está contando algo, mostrar activamente que estamos escuchando, pues resumir, parafrasear, no interrumpirle, no contar siempre nuestra historia, sino atender a lo que nos está contando esa persona, atender también al lenguaje no verbal, mostrar empatía, validar sus emociones, reflejar ese estado emocional, pues es lo que hacemos al final los psicólogos con los pacientes, pero enseñar a hacerlo también a los pacientes en consulta. Técnicas comunicativas, pues aquí os he puesto la comunicación asertiva que hemos hablado antes, pues un ejemplo, yo a veces les mando este ejemplo para que tengan claro el esquema en su cabeza, pues hablar desde el yo, decir cómo nos sentimos, explicar las razones por las que nos sentimos así, expresar lo que necesitamos claramente que haga el otro para que yo me sienta mejor y por unas consecuencias, ¿no? Porque al final si explicamos siempre las cosas y pedimos cosas pero nunca hay unas consecuencias, muchas veces la otra persona pues sigue comportándose de la misma manera porque sabe que no hay nada que vayas a hacer como consecuencia o como castigo de que no haya un cambio. Entonces, a veces también tenemos que poner alguna consecuencia. Y por último, la técnica sándwich, que yo la utilizo muchas veces cuando hay sesiones muy conflictivas y no consigo tener el control de la sesión porque los pacientes se ponen a discutir muchísimo y al final acaban peor la sesión de lo que han empezado y no conseguimos encontrar el hilo, pues utilizo una técnica sándwich que luego les explico que la pueden trasladar también cuando ellos tengan que tratar este tipo de temas incómodos en casa. Entonces, la técnica sándwich al final es empezar por algo bueno, luego en el curso, en el medio, poner pues aquello malo o más incómodo o más controverso y acabar con también validando algo bueno. Entonces, en sesión yo lo hago con una dinámica que les doy un papel y les digo, vamos a apuntar primero pues las razones que tengo para luchar por la relación y luego por último pues las cosas que admiro de mi pareja, por ejemplo. Entonces empezamos con algo positivo, creando un ambiente en el que se dicen, pues se reivindican las razones que tienen para luchar, luego ya está el curso de la sesión, pues que vamos a hablar obviamente sobre problemas o cosas que les preocupan y por último, para que se vayan de la sesión más tranquilo, pues hablamos de esos puntos que admiran de su pareja y así nos vamos con un ambiente más agradable. Vale, luego habilidades de resolución de conflictos, también lo que os he dicho, la actividad que os he dicho antes de identificar focos de conflicto para poder trabajarlos, que es la que os he dicho al principio de la sesión, ¿no? De que les digo que ellos identifiquen concretamente, pongan el grado de responsabilidad y luego hagan sugerencias. Y luego son muy útiles también los registros para las discusiones, porque les hacen tanto identificar patrones repetitivos que generan conflictividad, como también activar su mente y su capacidad de afrontamiento y generar sugerencias de mejora tras la situación. Entonces, por ejemplo, yo primero les digo que evalúen cuáles son los antecedentes a la discusión, pues qué ha pasado antes, he tenido un mal día en el trabajo, no he dormido bien, estoy premenstrual, yo que sé, cualquier razón que crean que puede haber condicionado el que haya habido un ambiente más negativo en la discusión para que vean pues, que a lo mejor la discusión tiene que ver con factores externos a la relación y no con algo que ha hecho su pareja. Luego hablamos de cuál es la situación desencadenante de la discusión, qué conductas, según su punto de vista, aumentan el grado de conflictividad de la discusión, errores que percibe que comete esa persona en concreto en la discusión y actitudes de su pareja que creen que le molestan en la discusión también. Y por último, sugerencias de cómo abordar esta situación de una mejor forma en el futuro para mejorar la gestión y desenlace de la discusión. ¿Vale?
He visto un momento, Arturo, no sé si me está escuchando, que ponía como que nos quedaba 5 minutos para acabar la sesión. Entonces, no sé si eso se nos va a cortar porque aún nos quedan algunas diapositivas o si se puede alargar de alguna forma. Vale, pues yo sigo sin problema. Vale, entonces estos registros pues se los pedimos y cuando vienen a consulta pues los vamos a analizar y vamos a ver pues cómo podrían haber desarrollado esa discusión de una manera diferente para tener un resultado diferente y además como los registros los van a hacer por separado, pues cada miembro de la pareja va a hacer uno, pues vamos a ver esas sugerencias que cada uno propone para, en el caso de que se vuelvan a dar situaciones similares, pues las tengamos mucho más presentes y puedan atender esa discusión de una manera diferente, corregir esos errores que han percibido, esas actitudes que han enseñado a su pareja que les sacaban de quicio, incluso poner en marcha esas sugerencias de mejora. Vale, y luego también pues llegar a acuerdos y concesiones, porque tenemos que entender que pues tenemos puntos de vista diferentes y que a veces tener visiones diferentes es lícito, no siempre mi pareja tiene que entender y aceptar por completo mi punto de vista como el bueno, ¿no? A veces tendremos diferentes puntos y tendremos que generar un debate y llegar a acuerdos, llegar a un punto intermedio, hacer alguna concesión, ceder en algo para poder entendernos. Muchas veces también después de hacer esas concesiones, pues redactamos contratos en la propia consulta para que quede por escrito y así si alguno se lo salta, se lo sacamos y decimos, oye, no acordamos esto y vienen muy bien ese tipo de acuerdos en algunas situaciones problemáticas. Vale. Luego os he puesto en esta diapositiva pues, recomendaciones generales que podemos hacer a todas las parejas y que podemos incluso hacer pues, ciertos manuales que les ayuden a gestionar mejor los conflictos. El primero, utilizar una palabra de emergencia cuando la discusión se va de las manos, porque tenemos que entender que hay estados en los que no se puede discutir. Si ya estás gritando, súper alterado, cegado por la ira y lo que estás haciendo es totalmente destructivo, no es el estado adecuado para poder tener una discusión que al final lleve a la resolución de un problema. Entonces, cuando sintamos que estamos en ese punto, porque hay personas que tienen una mala gestión de la ira, tenemos que parar la discusión. Entonces, podemos concretar una palabra de emergencia que ellos puedan seleccionar, incluso puede ser una palabra que les genere algo de risa o que sea algo elegido entre ambos que les conecte con algo bueno de la relación y cuando se diga se tiene que respetar, se tiene que dejar la discusión, permanecer un tiempo hasta que se rebaje la intensidad de la emoción y luego pues ya retomarla, porque obviamente no se trata de dejar esa discusión de lado y pasar un tupido velo, sino retomarla pues dentro de unas horas que también podemos marcar, ¿no? Pues máximo 24 horas para poder retomar esta conversación desde un tono más adecuado, habiendo reflexionado sobre cómo nos hemos sentido. Luego también hablar de temas serios en entornos tranquilos y seguros, ¿no? Pues no es bueno hablar en un entorno, pues en la calle, donde hay otras personas escuchando, donde estoy llorando y me siento vista, observada, pues que sea un entorno seguro para los dos. Luego no dejar de llamarnos pues de la típica forma en que nos llamamos, es decir, si siempre te llamo cariño, amor o por tu nombre de pila, pues no te voy a llamar, yo qué sé, Francisco Javier, ¿no? Porque a lo mejor eso te conecta mentalmente pues con cómo tu madre te llamaba cuando se enfadaba contigo y también tiene cierta emocionalidad pegada y en cambio si te hablo de la forma en la que te suelo llamar, aunque ponga un tono más enfadado, pues creo que va a ser mejor el ambiente. Luego que también cuando estén muy bien, pues pueden escribirse una carta o hacerse un vídeo, recordarse las razones por las que están juntos, lo que se quieren, también para en esos momentos poder poner el foco de nuevo en lo bueno que tiene la relación y no cargarse de tanto odio y hacer daño a la otra persona. Recordar que el otro al final es mi aliado y que los dos queremos estar juntos y que somos equipo y que tenemos que ser tú y yo contra el problema, no el uno contra el otro. Luego no dejar discusiones por solventar, es decir, si no las podemos solventar en este momento por el ambiente emocional que hay, pues se van a solventar en otro punto de la discusión de la relación. Evitar utilizar términos generalistas y básicamente estos son algunas cosas generales. Luego, otro ejercicio que les mando mucho y viene muy bien es que evalúen un manual de instrucciones para las discusiones, que una vez han tenido una discusión o varias discusiones, ya pueden hacer un análisis de su discusión, ya sea, por ejemplo, partiendo del registro de las discusiones que hemos hecho, y van a hacer un manual de cómo puedes discutir conmigo sin que se me vaya de madre, ¿no?
pues por ejemplo, poner si necesitan más o menos espacio cuando se enfadan, porque hay personas que necesitan solucionar los temas ya, porque les genera mucha ansiedad, mientras otras personas necesitan reflexionar, tener un espacio de calma, bajar el nivel emocional para poder tener una respuesta más adecuada. Luego, qué palabras o frases me enfadan más, porque hay veces que empleamos algún tipo de palabra, de insulto o algo que a mí me saca de quicio, ¿no? Porque me conecta con algún hecho traumático o algo que me molesta. Luego, ¿qué espero del otro? Una discusión, pues también lo puedo hablar, explicarle mis tempos, qué actitudes en concreto hace la otra persona que me hacen sentir pues muy mal o me sacan de quicio. Pues todo esto, pues cada uno diseña ese manual y se lo intercambian para pues, tener esa información y tenerla en cuenta en el curso de una discusión en el futuro. Y por último, hablaros de que en el máster sí que en el módulo, en este punto, me quedo más tiempo, porque al final el máster tiene una perspectiva integral y la terapia integral de pareja pues, es una de las terapias más novedosas y con mejor resultado. Y en este punto quería comentaros un poquito por encima, porque es una terapia muy compleja, como explicarla en 5 minutillos, pero para que explicáis qué es el añadido de esta terapia en comparación con la terapia cognitivo-conductual. Lo que dice esta terapia es que los problemas de pareja son resultado de cómo la pareja maneja sus incompatibilidades inevitables. Es decir, al final, como os he dicho en todo el rato, cada uno somos diferentes y tenemos puntos incompatibles. Seguramente no tengo delante a un clon, por tanto, no va a cubrir todas mis expectativas, no siempre va a actuar como yo actuaría, no siempre va a ver la realidad como yo la miro, ni va a ser un reflejo de todo lo que yo quiero, porque pocas veces me he encontrado yo parejas en consulta que sean tan afines, sería lo ideal, pero no suele ser así. De hecho, luego dicen que los polos opuestos atraen, que no tienen por qué, es un mito, realmente no tiene por qué ser así, pero es verdad que muchas veces en pareja nos vamos a encontrar personas que decimos, ¿cómo puede ser que estas personas hayan acabado juntas con las diferentes que son? Entonces, esta terapia lo que te dice es que vamos a promover mucho, más allá de los dos primeros puntos que pone aquí, promoción del cambio y entrenamiento de habilidades comunicativas y de resolución de problemas, pues iría más en la línea cognitivo-conductual que os he explicado durante esta masterclass. Al final hemos hablado de gestión de conflictos, de algunas técnicas o consejos en concreto que nos pueden ayudar a que un conflicto pues, se resuelva de forma más eficaz, hacer ciertos cambios sobre focos de problemáticas en concreto para que no se reproduzcan constantemente los mismos patrones, aprender a decir las cosas bien. Todo eso en la terapia integral de pareja es igual que en lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Pero esta terapia tiene dos puntos diferentes, que es promover la aceptación emocional del otro a través de trabajar mucho sobre la historia de vida de cada uno de los miembros, generando una unión empática, ¿no? Al final, viendo que los problemas son como situaciones que pueden ayudarnos a unirnos más, porque a través de ese problema yo te voy a abrir una ventana sobre mi vida, sobre mi pasado, sobre los patrones parentales que he tenido y por qué me siento así, por qué respondo así, por qué tengo estos mecanismos de defensa y nos ayudan a ver al otro desde otra perspectiva, porque el terapeuta va a guiar a la pareja en el proceso de abrirse emocionalmente y al otro de ayudarle a entender esas heridas y cómo esas heridas están actuando en estos conflictos. Y luego también desarrollar una actitud tolerante, es decir, hay veces que no podemos aceptar, es decir, el primer punto de la terapia integral de pareja va a ser intentar promover esa aceptación del otro en las cosas que, en esas incompatibilidades que no nos gustan, pero hay veces que no podemos llegar a aceptar completamente y entonces se trabaja sobre el desarrollo de una tolerancia, es decir, al final tengo ciertas incompatibilidades, no puedo aceptarlo, no puedo llegar a entenderlo completamente, pero sí puedo llevar a generar una tolerancia que me haga que reaccione de una manera más sutil ante ese tipo de cosas que pasan que hasta ahora pues, me generaban mucho malestar. Entonces, a través de determinados experimentos, pues vamos a generar una respuesta más tolerante. Entonces, esa terapia se basa en esto. Y por último, ya habíamos acabado como la parte teórica, no os he lanzado muchas preguntas porque veía con el tiempo y quería ponerme, pero antes de empezar con el tema de razones para la especialización, quiero dejar un espacio para si tenéis alguna pregunta sobre cualquier punto que hemos hablado, de cómo aplicar alguna técnica, de lo que sea. Os dejo unos minutitos por si queréis escribir alguna pregunta por el chat o porque creo que no podéis utilizar el micro y ya empezaríamos a comentaros un poco por qué es interesante la especialización.
Si nadie tiene preguntas, sigo, pero os dejo un minuto por si alguien quiere preguntar algo. Si no, también si surgen después de haber meditado sobre lo que hemos hablado hoy, pues también podéis trasladármelas a mí a través de, por ejemplo, de mi cuenta de Instagram. Bueno, veo que no tenéis preguntas, o sea que os ha quedado todo muy claro, entiendo. Pues nada, pasamos a explicar entonces por qué siento yo que puede ser interesante la especialización y hablaros un poquito de lo que puede aportaros el máster en este sentido. Primero, bueno, yo soy psicóloga general sanitaria, entonces realmente atiendo todo tipo de problemáticas en mi consulta. ¿No? Es verdad que en mi Instagram profesional está más orientado a temas vínculos, tema sexualidad y esto puede hacer que vengan más personas a mí que por el material que publico pues vayan relacionados con la pareja, pero al final lo que he visto a lo largo de mi trayectoria profesional es que los temas de pareja son una de las demandas más comunes. No tanto a lo mejor que vengan en pareja las personas, pero sí temas relacionados por cómo vivo el amor, ¿no? Personas que están viviendo una ruptura, personas que tienen patrones inapropiados en su relación y que esto les está generando una conflictividad, personas que viven las relaciones con ansiedad, personas que no están en pareja y viven esa... esa realidad con mucho malestar, tienen miedo a la soledad, es decir, todo lo que es el tema relacional tiene una importancia muy grande en los sentimientos de las personas que llegan a consulta y va a ser un tema de los más comunes que vaya a llegar a nuestras consultas privadas. Entonces, especializarse en esto, pues creo que es tener la formación y las herramientas para atender a muchas de las demandas que nos van a llegar. Luego que los traumas relacionales, ¿no? Que son esos traumas que al final tienen que ver con aspectos sociales que nos han pasado a lo largo de nuestra vida y que se han repetido y han generado cierta herida, también son de los puntos que están muchas veces detrás de muchas problemáticas, de muchos trastornos que vienen a nuestra consulta y a veces tienen que ver con las relaciones de pareja que hemos tenido o con los modelos relacionales que hemos observado en nuestros cuidadores principales. Luego que si creemos, porque es verdad que no hay una formación, o sea, no es obligatorio, no, ahí no, obviamente no es obligatorio especializarse para trabajar temas de pareja. Actualmente no hay como la figura del sexólogo, del terapeuta de pareja, no es como una habilitación obligatoria para ejercer. Pero si creemos que con la carrera y con el máster general sanitario, incluso con la formación de PIR, tenemos información suficiente para poder ser terapeutas de pareja, os digo que desde mi punto de vista no. O sea, yo no recibí ni a lo largo, creo que a lo largo de la carrera no había ni siquiera una asignatura que hablara de pareja. Yo es verdad que como ya me interesaban estos temas, me cogí una asignatura que era de vínculos afectivos y sí que hablaba del apego, de nuestras relaciones, pero no hablaba en concreto de la pareja y de toda la complejidad que tiene atender a una pareja en consulta. Y luego en el máster, pues más de lo mismo, algo muy escueto. Entonces, hace falta una formación específica, tanto en temas de sexualidad, si queremos abordar trastornos o disfunciones sexuales, como en temas de cómo atender a la pareja, porque os aseguro que es uno de los pacientes más complicados. ¿Eh? Nuestra posición cuando viene una pareja es mucho más complicada, por eso también yo creo que las terapias de pareja son más caras. Yo me reservo más tiempo para una pareja, normalmente reservo 1 hora y media de tiempo para poder atender a la pareja de una manera integral y global, y me consume mucha más energía porque es mediar con 2 personas, tratar de atender las realidades de 2 personas, ir al origen de los patrones conductuales de las 2 personas y es muy complejo. Hay que obviamente ser psicólogo o tener formación, yo creo que en psicología o psiquiatría para entender pues, todo el tema mental, pero también ser terapeuta de pareja o sexólogo para poder hablarlo. Luego que cada vez también la terapia de pareja o la sexología es uno de los requisitos más demandados por las clínicas de psicología que buscan añadir personal en su plantilla o colaborar con otras psicólogas. Yo al final estoy, tanto yo que dentro de poco voy a abrir el tema de buscar más personal para ampliar equipo, es uno de los requisitos indispensables que voy a poner porque al final es una de las demandas que más llega. Entonces, casi todas las compañías de profesión, yo comparto pues, con muchas compañeras, hablamos, gente que lleva, que es directora de clínicas, veo muchas ofertas, porque tengo también pacientes psicólogos y se las mando también, y me fijo en los requisitos y uno de esos requisitos es ser terapeuta de pareja y sexólogo, cada vez creo que va a estar más demandado, por tanto especializarse en esto es muy interesante también para poder acceder al mundo laboral.
Luego que lo que sí que es súper pedido es la formación en apego, en trauma, el tener un enfoque integrador, es lo que veo prácticamente en todas las compañeras que están buscando ampliar equipo que demandan. Nuestro máster en hecho tiene ese modelo integrador y tiene un módulo específico sobre apego y 2 módulos que abordan situaciones traumáticas muy comunes, que vamos a ver mucho en consulta, como puede ser el abuso sexual, tanto en la adultez como en la infancia, y el maltrato. No todos los másteres de sexología y terapia de pareja abordan de una manera tan exhaustiva estos 2 temas que vamos a ver muchísimo en consulta y además tiene ese enfoque integral, ¿no? Por último, pues que el formato de nuestro máster es súper cómodo, o sea, permite la conciliación, es compaginable con otros estudios y proyectos laborales porque al final es en diferido, tienes un año para hacerlo al ritmo que tú quieras, puedes empezarlo cuando quieras, no es como otros máster que es fecha de empezar en septiembre y acaba en junio, es decir, tú puedes empezar cuando quieras y moderar tu ritmo, las clases, pues lo máximo de duración son 4 horas, hay muchas que son de 2 horitas, 3 horitas, o sea, no se hace muy pesado. Además, es muy similar a la clase que hemos tenido hoy. Espero que no se haya hecho pesada, pero yo estoy explicando aquí de una forma muy similar a la que explico en mis módulos del máster. Es verdad que en el máster pues sabes que no estás en directo y eso tiene algunas diferencias a la hora de poder expresarte, pero por todo lo demás pues es así de dinámico, de práctico, no es un tostón, no son esas clases que acostumbramos a veces demasiado teóricas y poco enfocadas que hay en las universidades. Para mí, desde mi punto de vista, es uno de los másteres más completos del mercado. Yo me formé con otra escuela y al final cuando he visto este máster, lo he visto que es mucho más completo, hay muchos más módulos completos, hay un especialista prácticamente en la materia para cada módulo y eso lo hace súper práctico y súper interesante porque en otros másteres al final hay 4 o 5 profesores que abordan todo el material. Aquí tenemos desde una fisio experta que va a abordar el tema de fisiopatología, que por ejemplo está a la base de muchos problemas de dispauremia, de vaginismo. Tenemos psiquiatra que da ese módulo relacionado con la parte más bioquímica, farmacológica de determinados trastornos. Entonces, cada persona, yo he dado los módulos con los que me sentía más cómoda, con los que tengo más experiencia, con los que tengo más casos que poner sobre la mesa para poder explicaros y así pues con todo lo demás. Entonces me parece súper completo. Y también hay sesiones clínicas en directo que hace que sea más dinámico porque a veces lo indiferido yo entiendo que quita un poco este ambiente pues más cercano, la posibilidad de intervenir, de preguntar, dudas y todo esto. Entonces cada mes hay una sesión clínica en directo, lo que amplía mucho más el material del máster porque hay algunas sesiones que abordan temas que en el máster en concreto no están abordadas con tanta profundidad y las sesiones clínicas además son prácticas, es decir, al final se expone casos clínicos y esos casos clínicos se resuelven paso a paso durante la sesión, son muy dinámicas, se le pide al alumnado que también participe, que hagan sugerencias para que activen esa mente de psicólogos creativa y también podamos aprender y ver opciones de nuestros compañeros y se ven casos pues, que luego al final la psicóloga, la docente, pues explica cómo se resolvieron y cuál fue el resultado positivo y cuáles son las herramientas que utilizamos. Así que, vamos, es súper chulo, súper dinámico y no porque yo sea docente, sino porque realmente confío en este máster que hemos hecho y lo hemos hecho con mucho cariño y con mucha ilusión, pues os recomiendo muchísimo la especialización y que ojalá podáis ser compañeros y compañeras en esta rama. Entonces, nada, os he puesto aquí por si os interesa formaros, pues con nosotros, pues yo tengo un código de descuento con mi nombre, Adriana Bru, y tenéis un 15% de descuento en la matrícula y ya sería pues decir ese código cuando vayáis a solicitar información a través de la página web y empezar vuestra formación con nosotros cuando queráis. Así que nada, solo me queda enseñaros pues algunas recomendaciones de libros y contaros un poquito sobre ellos. Primero he puesto el de nuestra directora del máster, de Elizabeth Clapés, que me encanta, de hecho yo hice el prólogo de su libro. Y que creo que está bastante interesante, aunque parezca un libro más de autoestima, habla mucho de relaciones y de cómo ser nuestra mejor versión en las relaciones de pareja y creo que también es pertinente para este tipo de masterclass sobre conflictos. Luego he puesto el de Paula Psicología, de Amarnos, que también va de cómo el amor a uno mismo y el amar al otro pues, se conjugan para tener una relación sana.
Luego Maneras de amar, que me parece un básico que todo psicólogo debería leer y que también es muy didáctico para los pacientes, que habla de los estilos de apego, de sus combinaciones, de cómo desarrollar una respuesta de apego más segura y que también están muchas veces estos problemas de apego a la base de los conflictos de pareja. El de terapia integral de pareja, que es un libro más para nosotros como psicólogos. Está el terapia integral de pareja paso a paso, que es súper dinámico y habla de cómo aplicarlo. De hecho, el módulo del máster que habla sobre esto pues, está también sacado de ese libro y súper dinámico y genial. Luego, pues 7 secretos de oro para vivir en pareja, que también todos estos que os he puesto aquí son más para recomendar, sobre todo, aunque nosotros como psicólogos también nos pueden ayudar. Pero, por ejemplo, el de 7 reglas de oro pues es muy práctico, habla muy en concreto de algunas cosas que mejoran o empeoran las relaciones de pareja, el buen amor de pareja, 5 lenguajes del amor, pues también habla que es muy importante saber qué lenguaje del amor hablamos cada uno, porque a veces uno tiene un lenguaje más de actos de servicio, otro es más expresivo, otro es más cariñoso a nivel físico. Entonces, pues también habla de que entendamos esos lenguajes del amor. Con el amor no basta, que es un libro pues denso, pero que también para terapia de pareja podemos sacar bastantes herramientas. Para mandarlo al paciente lo veo demasiado tocho, pero sí que podemos mandarles capítulos concretos cuando queramos matizar algo más concreto, y luego 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, pues que también para pacientes sobre errores que cometemos que acaban con el desamor. Así que ya está, aquí tenemos la bibliografía que hemos utilizado para la masterclass de hoy y voy a responder a una preguntita que hay por aquí, y si queréis hacer alguna pregunta yo no tengo problema en demorarme unos minutitos más y responder a vuestras preguntas. Aquí la compañera Sandra dice que si una pareja está yendo a terapia y está en una situación en la que claramente lo mejor sería dejar la relación, se lo diríamos. Si lo tenemos muy, muy, muy claro que la situación es insostenible, insalvable y tal, podemos ayudarles a través de ciertas preguntas, reflexiones a ellos mismos a llegar a esa conclusión y guiarles en ese proceso. Pero tenemos que entender que cuando una pareja viene a consulta y el motivo de demanda es arreglar la relación, tenemos que intentar ver, ¿no?, si hay algún tipo de solución posible. Una cosa es que ya veamos que uno está maltratando al otro y que hay una situación de vulnerabilidad, o que la relación por una de las partes está totalmente muerta y tenemos la información de que uno viene arrastrado por el otro, pero realmente hay una decisión tomada por una de las partes. Pues si lo vemos así, sí que tenemos que ayudarles a darse cuenta de esa realidad. Pero si bajo nuestro punto de vista la relación está mal y es muy conflictiva, pero ellos quieren, podemos intentarlo, pues al menos durante unas sesiones intentaremos abordar la problemática que ellos nos traen. Si ellos nos aplican, no se resuelve, en el tiempo la conflictividad va más, pues sí que iremos devolviéndoles un poco lo que estamos viendo y que ellos mismos vayan llegando a esa reflexión. ¿Vale? No sé si hay más dudas, si alguien más quiere preguntar algo. De nada, Sandra. Bueno, no veo a nadie escribiendo. Habéis estado muy calladitos durante la sesión. Espero que sea porque os ha gustado. Pero si os surge cualquier cosa o como compañera de profesión tenéis dudas sobre este tema o cualquier otro tema, sobre el ejercicio de la profesión, cómo dar los primeros pasos, pues yo siempre encantada de responder a todos los compañeros, porque yo también he estado ahí al otro lado siendo estudiante, teniendo muchos miedos, mucha ilusión, y la verdad que siempre que me viene algún compi o futuro compi, pues siempre le atiendo con todo el cariño del mundo y le asesoro. Veo por aquí que me decís muchas gracias, que ha sido muy interesante. Me alegro mucho de que así haya sido y que no haya dejado yo muchas dudas por resolver. Estoy esperando porque veo por ahí escribiendo. Muchas gracias, Sara. Me alegro de que haya sido
útil para ti, que puedas aplicarlo a clínica privada, ese es el objetivo, ¿no? Tanto daros a conocer un poquito el formato de clases que tenemos en el máster y conocerme a mí como parte del equipo docente, como también que si estáis aquí y habéis llegado porque esta clase en concreto os interesaba y queríais ampliar vuestros conocimientos, pues he intentado daros pues algunas cositas que en una hora hemos podido condensar y que a mí me son muy útiles y que ojalá os sean también útiles a vosotras, porque creo que somos todas chicas, y podáis utilizarlo o modificarlo a vuestro gusto, porque al final la tarea del psicólogo también es ser creativo y si os da alguna idea que luego queréis adaptar y hacerla a vuestro gusto, pues yo encantada de que la podáis coger y utilizar. Así que nada, como veo que ya no hay más dudas y que no hay nadie escribiendo, pues me despido. Ha sido un placer estar esta tarde de viernes con vosotras y ojalá nos veamos en otra ocasión y si alguien se anima a apuntarse a nuestro máster, pues nos veremos mucho más. Muchas gracias. Hasta luego.